Bueno, la primera pregunta tiene que ver con qué nos pasó cuando arrancamos con este periodo de prácticas, ¿sí? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo hicimos el acercamiento a los contextos educativos? Bueno, que nos cuenten un poco qué herramientas o qué técnicas utilizaron para poder hacer o medios para poder hacer ese acercamiento a los contextos educativos en los que les tocó trabajar, ¿sí? Bueno, tiene la palabra Karina. Bueno, buenas tardes a todos. Yo arranqué mis prácticas en la escuela 21, que queda en la calle Zapiola, enfrente a la nuestra. Sexto año me tocó y con mi profesora orientadora, que era Gabriela Rossi. Corrí con un poco de ventaja porque Gaby yo ya la había tenido el año pasado como profesora de didáctica, entonces por ahí en ese sentido fue fácil. Lo que no fue fácil por ahí es el tema de los chicos, porque estaban en sexto año, con lo que implica sexto, último año de secundaria, alegría, lo único que pudieron hacer fue el UPD, nada más, así que estaban bastante frustrados, pero nosotros teníamos contacto con ellos, arrancamos en mayo, yo arranqué mis prácticas en agosto, fines de agosto, después de vacaciones de invierno, pero desde mayo que veníamos teniendo contactos, todas las semanas nos conectábamos y cada 15 días se les subía una actividad. En lo que es mis prácticas, por ahí no se conectaban mucho, hemos tenido que justo nos arrancó el fútbol y no se me conectaban, pero sí las usamos también para el hecho de escuchar a los chicos en esa frustración que manejaban y hemos hecho de profesoras de todas las materias prácticamente porque estábamos escuchándolos todo el tiempo, ¿sí? Tanto por WhatsApp, por Classroom, y bueno, todos los viernes hacíamos el Meet, eh, entonces se iban conectando. Al principio empezaban poquitos, pero poco a poco fueron conectándose todos. También sexto año, hijos del rigor, cada vez que decían que no iban a desaprobar, listo, no se conectaban, no entregaban, bueno, ahí volvíamos a hacer una reunión con Gabriela y ahí vamos remontándolo de nuevo, tratando de nunca perder el vínculo con ellos. Por ahí había viernes que solo hablábamos de los que les pasaba o que estaban enojados, pero funcionaba porque por ahí se descargaban un montón y también teniendo en cuenta de que son chicos que vienen casi todos desde primer año juntos, entonces como que se conocían. Así que la verdad, yo ya terminé mis prácticas con ellos, pero vamos a ver si podemos seguir un poco más para no abandonarlos en esta última etapa que les queda, que es el último tirón que tienen. Muy bien, muchas gracias, Karina. Escuchamos a Mariela. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, a mí al principio me había tocado con Virginia, que era mi pareja pedagógica, pero después me cambiaron de curso y empecé en primero B de la escuela 30 con la docente Liliana Alessandrini. Si bien fue un cambio, justamente cambiar de curso, tuve que volver a hacer un diagnóstico de los chicos. eh, Me gustó porque en este curso había más respuestas que en el anterior, pero bueno, se comunicaban de forma individual los chicos, es decir, mediante WhatsApp, o subían las actividades al Drive institucional. No había un aula virtual, digamos. Entonces, bueno, cuando empecé mis prácticas con Liliana hicimos un Classroom y por suerte hubo gran adhesión y muchas respuestas en todas mis prácticas. De 27 chicos, 20 se sumaron y de todas maneras seguían enviando las actividades por estas otras vías que nombré. Pero siempre hubo buenas respuestas, la verdad que siempre estuvimos muy contentas con Liliana. Pero bueno, de todas formas, como decía Cari recién, nosotras hacíamos hincapié en que haya una conexión y un contacto, y si no podían hacer las actividades en ese momento, bueno, iban a tener la oportunidad durante todo el año para llevarlas a cabo. Y bueno, de todas formas, las familias
no podían ingresar o familias que no tenían los dispositivos o alguna problemática, nos informaban a nosotras o a las preceptoras, así que tuvimos un contacto con todos, respondieran o no a las actividades. Pero bueno, la escuela, por suerte, estuvo siempre muy presente a las familias que no tenían dispositivos o que no podían imprimir las actividades o lo que fuera, les daban el material. Así que por eso siempre tuvimos gran cantidad de respuestas. Pero bueno, así como estaban presentes las familias, también estaban presentes en cuanto a las temáticas, digamos, porque al ser chicos muy chiquitos, de primer año, había temas que capaz no se podían tocar, o había que ser muy cuidadosos con cómo se hablaba, y hacer actividades muy simples, porque, ya digo, estaban muy presentes, entonces había que tener ciertas precauciones. Pero bueno, a partir de la creación del Classroom encontramos la vuelta, digamos, y pudieron participar cada vez más chicos. Muy bien, gracias Mariela. ¿Sigue Pilar? Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me tocó practicar en la escuela 10, la secundaria 10 del barrio Patagonia, y me tocó practicar en un quinto año, y mi docente orientadora era Silvia Brandsburg, que la había ahí conectada. Y bueno, yo tuve una serie de sentimientos encontrados, más que nada porque fue la escuela donde yo terminé la secundaria, y fue como, bueno, la alegría quizás de estar ahí, pero no poder ir físicamente al espacio y estar en el aula, fue como también ese choque, es el cambio de, bueno, de tener que acostumbrarnos a esto por el momento. Y bueno, por un lado, la docente siempre bien predispuesta para lo que quisiéramos organizar en cuanto a las actividades o el tema, cómo elaborar eso. Las reuniones, siempre tuvimos contacto con ella. Después, por un lado, intentó hacerse en un primer momento una conexión con los alumnos, pero no se pudo dar. Quisimos, o la profesora quiso intentar que nos conectáramos por Classroom con ellos o quizás por el grupo de WhatsApp, pero bueno, no pudo ser. Así que fue como una práctica bastante atípica, digamos, por esto de la ausencia o de la falta del contacto directo con los chicos o una comunicación, aunque sea por un grupo de WhatsApp y eso, pero bueno, la intermediaria fue Silvia, fue la profesora, y bueno, eso. Sabrina. Está bien. Bueno, hola, primero buenas tardes a todos y a todas. Te escuchamos, Sabrina. Mi situación, muy similar a la compañera que acaba de hablar hace un ratito. Nos tocó hacer las prácticas juntas en la misma escuela, en la secundaria 10, en el quinto año. Así que, bueno, nada, un poco lo resumió ella. Tuvimos quizás ese inconveniente de no poder tener el contacto directo con los chicos. A veces encontrarnos haciendo contenido, haciendo videos, haciendo cosas que quizás no sabíamos cómo era la respuesta del otro lado, si bien la docente estuvo como intermediaria y ella, bueno, se encargaba de subir las actividades y demás. También tuvimos la complicación de que ambas solo tuvimos respuesta de una alumna, y de un curso de 15 chicos, solo una alumna. Entonces, bueno, fue como rara, fue una experiencia rara y distinta, obviamente, a las prácticas convencionales, pero bueno, básicamente fue eso. La docente ayudó mucho estando como intermediaria, pero bueno, esa fue la experiencia, el primer encuentro. Gracias, Sabri. Ahora sí, Virginia. Bueno, hola a todos. Bueno, a mí me tocaron hacer las prácticas en la escuela secundaria número 6.
un segundo año con la docente orientadora Liliana Alessandrini. A mí lo que me pasó es que ni bien tomo contacto con la docente, me encuentro con que ellos no tienen una vía de comunicación con los alumnos, la docente con los alumnos. Ella no conocía a sus alumnos, sino que enviaban las actividades mediante la preceptora, que la preceptora también era nueva, así que tampoco tenía contacto con los alumnos, no se conocían. Así que bueno, ahí ya en un primer momento me trabó un poco el hecho de que no había cero vínculo, ni de la docente con los alumnos y mucho menos iba a haber conmigo, de mi parte con los alumnos. Bueno, esto fue en una primera instancia. Después, en lo que es el periodo de observaciones, que no iba a poder ser porque no usaban ninguna plataforma, ni ninguna red social, ni medio de comunicación. Bueno, ese periodo de observación solamente nos dedicamos a preparar lo que eran las actividades. Aunque cuando yo llego a mis prácticas, para ese entonces sí ya habían armado desde la escuela un Classroom al que me agregaron y yo podía subir por ahí las actividades. Este curso, en un primer momento cuando hablo con la docente orientadora, era de 22 alumnos y contestaban solo 1 o 2. Pero bueno, se siguió igual y se avanzó, sobre todo por el Classroom. Y después el contacto que tuve fue también por Meet, pero no organizado desde la materia, sino por parte de otras docentes que tenían los chicos, organizaron una charla sobre ESI, en el que querían charlar y todo. Entonces ahí me incluyeron y pude conocer algunas caras tanto de los docentes que tenía el curso, como la preceptora, por ejemplo. Así que ese fue mi primer acercamiento. Vamos a la segunda pregunta. En este caso va a arrancar Mariela y vamos a seguir con el mismo orden que desarrollamos recién, ¿sí? Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con el desafío en cuanto al contenido, ¿sí? ¿Qué contenido les indicó el orientador a trabajar? Y cómo ustedes abordaron ese contenido con este contexto tan complejo, ¿sí? ¿Cómo se les ocurrió abordar este contenido con esta realidad, ¿no? Que acaban de describir? Así que si quieren nos pueden comentar, obviamente de forma muy general y rápida, de qué se trató su secuencia o su proyecto en relación a ese contenido a trabajar, ¿sí? Bien. Arranca Mariela. Bueno, yo no tuve tantos problemas en torno al contenido porque la orientadora le gustaba más como dar actividades sueltas para que los chicos no se aburrieran tanto, es decir, no tener un mismo contenido 4 clases seguidas porque no le parecía lo correcto, digamos, o que no se iban a enganchar tanto, por así decirlo. Pero sí me dio una temática, que fue Julio Cortázar, ¿sí? La vida de él, algunas de sus obras, sus personajes, ya que era un proyecto institucional, ¿sí? En Julio tocaba enseñar sobre ese escritor. Entonces, bueno, gracias a Dios, mi mamá es docente de literatura, entonces me dio una mano. Y bueno, y como decía antes, tenían que ser actividades simples. Entonces, bueno, vimos algunas frases de Cortázar y los chicos tenían que hacer caligramas, poemas visuales con estas frases. También tenían que hacer retratos. Yo les mostré el retrato que elaboró Pablo Bernasconi, ¿sí? Que en él tiene distintos elementos que se relacionan con la vida de Cortázar. Entonces ellos tenían que elegir a una persona o ellos mismos, una persona que admiraran, que quisieran, y hacer un retrato con elementos que representaran a esas personas. ¿Qué más hicimos? Y tenían que inventar un cronopio, un fama o una esperanza, ¿sí? Basándonos en los personajes de Cortázar.
Y bueno, los contenidos que vimos fueron texturas artificiales y naturales y formas abiertas y cerradas. Muy bien, muchas gracias, Mariela. Continúa, Pilar. Bien, a mí el contenido que me tocó trabajar fue figuración y abstracción y bueno, no hubo quizás tanto problema por elaborar la secuencia o pensar las actividades. A mí me había tocado procedimientos constructivos, imágenes y procedimientos constructivos como materia. Entonces era como más abocarnos a las cosas manuales, a la elaboración quizás tradicional, digamos, de las elaboraciones plásticas. Por lo tanto, les mostré, bueno, fue como una introducción, digamos, a la figuración y a la abstracción por medio de imágenes, y las propuestas para trabajar eran más que nada con lo que dispusieran, digamos, era eso lo más importante, trabajar con lo que tenían en la casa. Y bueno, algo que incluí, que me pareció interesante, que vi este año, fue arte efímero, como una actividad que me pareció súper, un poco más relajada para poder utilizar cualquier elemento que tuviéramos en casa. Así que fue más que nada eso, y creo que nada más. Fue quizás algo interesante en ese sentido, de poder jugar con las actividades con lo que se pudiera. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Sabrina. Bien, yo respecto al contenido, la materia que me tocó a mí dar es imágenes y nuevos medios, así que la docente como contenido me sugirió los ángulos de toma y la composición fotográfica. Así que bueno, se me facilitó por un lado el tema de lo virtual, ya que bueno, para trabajar elegí que trabajen con celulares, cámaras, bueno, lo que tengan para poder fotografiar, ya sea de ellos, de la familia, que puedan tomar prestado. Así que, bueno, fue una actividad interesante, y después, junto con esas fotografías que tenían que tomar, teniendo en cuenta los ángulos, hicieron luego un collage digital, ya que, bueno, ya habían trabajado con la docente collage digital, así que sabían, tenían conocimiento de algunas herramientas, y bueno, y eso fue la actividad, y me basé en un proyecto que en ese momento había salido del canal Encuentro, de Paca Paca, perdón, del proyecto Ventanas al Mundo. Así que bueno, toda la secuencia y todas las actividades se basaron en ese proyecto, que era un poco empezar a observar en este contexto de pandemia, de encierro, de estar uno en la casa, empezar a observar el tema de la ventana como una conexión con otro, con una conexión al exterior. Así que bueno, ese fue el trabajo. Gracias, Sabrina. Sigue Virginia. Trabajamos con figura y fondo, relaciones de figura y fondo, y incluimos algo de formas abiertas y cerradas, y geometrización. Entonces no me basé en ningún tema, sino que usamos su propia figura. Podía ser figura humana, rostro o cuerpo, no mostrándose a ellos mismos, porque han hecho o collage, han hecho todo en papel, si se quiere, dibujado. Solamente tuve un alumno que interpretó la consigna muy bien, obviamente se la apropió y la realizó de forma digital, pero la docente tampoco estaba muy conforme con eso. Entonces ahí estuvimos un poco limitados, pero el contenido en sí no generó una dificultad. Bien, escuchamos a Karina. Bien, en mi secuencia yo tenía una pareja pedagógica, por ende veníamos trabajando lo mismo las dos.
Sí, contenido estábamos viendo lo que era planos y sus distintos tipos, y ellos querían solamente trabajar de manera digital, no querían hacer nada manual. Y en esa escuela, en la escuela 21, lo que hace sexto año es siempre pintar un mural, ¿sí? Entonces lo que nos basamos es incluir los planos, pero con fotos que ellos tuvieran de su paso por la secundaria, ¿sí? Muchos reflejaron el último primer día, que era lo que más recordaban y era lo que habían podido disfrutar este año, porque ellos contaban todas las cosas que iban a hacer, que les quedaron en el tintero, como los buzos o la fiesta. Entonces, lo planteamos con la docente de ese lado, ya que ellos no querían hacer nada manual, era decir, bueno, hagamos un muro virtual, ¿sí? El cual lo terminaron y nos contaban que era lo mejor que les había pasado en esa escuela o por qué se elegían esas fotos, ¿sí? Para poner en ese muro que después ellos tienen impreso esa pantalla. Hicimos un Padlet y les imprimí esa pantalla para que les quede recuerdo, ya que no pueden tener el muro pintado en la pared, van a poder tener eso. Y también nos basamos en hacer banderas, sí, como la bandera de último año de secundaria. Ahí ya tuvimos un poco más de problema porque sí era manual la bandera y nada, no querían hacerla, pero bueno, logramos negociando y modificando la consigna a medida que iban consultando para que la puedan hacer y hemos tenido lindos resultados. Pero siempre enfocándonos en lo que era sexto año y su paso por la secundaria. Muy bien, gracias a todas. Con esta con Karina terminamos la segunda pregunta. Y bueno, en esta tercera sí nos vamos a poder explayar un poco más. Las chicas van a poder compartir pantalla. Y se trata de que a su juicio, a su criterio, nos compartan cuál fue la experiencia más potente, ¿sí? Nos pueden compartir o bien en términos de resultados, ¿sí? Trabajos de los alumnos, o nos pueden compartir algún recurso, algún material, algo que hayan elaborado que les parezca que ha sido muy potente en términos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y en esta ocasión, quien arranca es Pilar. Bien, yo antes de compartir pantalla voy a hacer un comentario, que, bueno, como recordó mi compañera antes, digamos, solamente tuvimos una sola respuesta, una sola alumna que logró hacer todas las actividades, y bueno, más allá de tener una propuesta más agradable que otra, considero que el hecho de haber recibido quizás esas actividades hizo que en sí, bueno, funcionara, digamos, de alguna manera las actividades. Esta estudiante logró encarar y resolver todo, y bueno, a lo largo del desarrollo del contenido, las actividades se enfocaron, como dijo mi compañera antes, en el proyecto de Ventanas al Mundo, que era la iniciativa de Paca Paca, para artistas, niños y niñas, que invitaba a compartir una ilustración, un dibujo, que cuenten cómo veían el mundo, digamos, a través de su ventana, a partir de todo este contexto que estamos aún atravesando. Por lo tanto, bueno, digamos, las actividades contenían un desarrollo y una búsqueda personal, quizás interesante para desarrollar, perdón. Y bueno, lo que hizo esta alumna fue, primero, ahora les voy a compartir la pantalla, les voy a mostrar las 3 actividades que ella me mandó. En la primera actividad, tenían que realizar un dibujo de lo que vieran. Ustedes díganme si ahora están viendo la pantalla, me parece que sí. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, se ve correctamente. Bien, gracias. Bueno, esta era la primera actividad,
La idea era, bueno, que se retrataran ellas en un lugar que sintieran que, bueno, que les pertenecía o en donde quisieran estar. Podía ser lo que veían desde su casa, o lo que imaginaran donde quisieran estar. Y ella se retrató en el medio de la naturaleza e hizo un comentario acerca de su producción y bueno, comentó esto de tener en cuenta el cuidado de la naturaleza, que quizás, bueno, lo podemos ver hoy en día con todos los acontecimientos que están surgiendo acá en la Argentina, en nuestra Patagonia, bueno, el cuidado y la importancia del medio ambiente. Ella se retrató ahí. En la siguiente actividad lo que hicimos fue el arte efímero, que bueno, era algo que solo perduraba en el tiempo a través de una fotografía, de una captura, y bueno, ella representó la imagen de una figura, y bueno, con un montón de elementos, que incluso se pueden ver en las cejas auriculares, gomitas, chuflines, hay de todo. Y en la última actividad también tenían que producir un collage, y bueno, ella lo resolvió de esta manera. Y esto fue, digamos, bueno, lo que les puedo compartir acerca de mi experiencia, que todo me pareció muy, muy grato, así que, nada, eso es lo que les puedo compartir. Gracias, Pilar. Sabrina, ¿estuviste con Pilar? Bueno, nada, como decía, como ya habíamos mencionado, tuvimos la única alumna, fue la única que respondió a las dos, fue la misma. Así que bueno, también les voy a mostrar las actividades que realizó esta alumna. A ver, no sé si se está viendo ya. No se ve todavía. ¿No? No, todavía no. Ahí sí, Sabrina. ¿Ahora sí? Ahí. Bien. Sí. Bueno, la primera actividad fue un poco de investigación para que puedan ir adentrándose sobre todo en el tema, que era, bueno, este proyecto de Paca Paca. Así que les pedí que busquen obras en las que vean representadas ventanas, donde el artista haya representado ventanas. Les di una lista de artistas, como les facilité, para que puedan buscar desde ahí. Así que bueno, la alumna esta seleccionó, hizo una selección de las obras que más les gustaba, y a la vez les pedí que hagan una breve descripción de por qué les había llamado la atención o qué es lo que les había gustado de cada obra. Y estas son las obras que ella eligió compartir. Después, en la segunda actividad, que bueno, la actividad no tenía título, pero ella le puso título, que me pareció súper lindo. Les pedí que empiecen a fotografiar, empezar a jugar con la fotografía, que elijan la ventana que más les guste de la casa, por el motivo que sea, y que la fotografíen teniendo en cuenta los ángulos de toma, ¿no? Y bueno, ella tomó estas fotografías. Lo que fue más lindo y más significativo de esta actividad es que después hizo ella como una reflexión a lo último, bueno, en un cuestionario que les enviamos, y le llamó la atención el tema de trabajar con una ventana que era la ventana de su habitación, pero que quizás nunca la había observado tanto o se había dado cuenta del tiempo que pasaba mirando por ahí. Y como última actividad, teniendo en cuenta estas fotos, tenían que hacer un collage digital en el que debían intervenir alguna de las fotos que habían tomado, y bueno, este fue el resultado.
que realizó ella con una aplicación para editar fotos, con la herramienta de pincel, e incluso le sumó un emoji y todo. Así que bueno, esas fueron las actividades que realicé en esta escuela. Muy bien, muchas gracias, Sabri. Continúa, Virginia. Sí, acá estoy. Bueno, yo como clase más significativa no elegí ninguna, digamos. No creo que haya habido una clase más significativa, sino que al pasar una o dos clases logré respuesta, o sea, logré convocar más gente, más alumnos que contesten. En sí, no elijo ninguna, solo que hay algunas, en las últimas ya se fueron sumando muchas más entregas. A mí me tocaron, me había tocado primero un curso del que contestaban solamente 1 o 2 alumnos y me llegaron a contestar unos 7 o 10 y ya me pareció un éxito. Y después me sumaron otro curso más, eran 2 segundos a la par, entonces se me sumaron bastantes entregas. Así que, bueno, yo para las últimas clases les preparé un video a modo de muestra virtual que reúne los trabajos de todos, porque con esta modalidad nos perdimos la socialización. Así que lo más productivo creo que fue esto, poder reunir todos sus trabajos, socializarlos entre ellos y también que lo puedan presentar para la Semana de las Artes. En la página de Artística está el video que reúne los trabajos de todos. Así que ahora les comparto pantalla y les muestro, aunque sea un cachito. Avísenme si se ve porque yo no veo nada, si me hacen gestos. Ahora sí. Bien. Bueno, en el video sumé, lo clasifiqué por cada actividad, por cada clase, y reuní los de los 2 cursos. Ninguno está con nombre, están todos anónimos, digamos, pero bueno, por lo menos llega a que vean cómo trabajaron los compañeros y que los vea, no sé, familia o quien quiera acceder, básicamente. Lo fundamental, o sea, lo más significativo para mí fue este resultado de socialización, básicamente. Bueno, ahí se dio, Muchas gracias, lo corté porque igual está disponible en las páginas. Gracias. Bueno, y continúa Karina. Sí. Karina González. A ver, para mí, como satisfactorio, fueron todas las actividades. Si bien hubo consignas que las tuvimos que cambiar porque una era usar su propio Instagram y ahí hubo una negativa rotunda, nadie quería publicar nada de la escuela en su Instagram, así que inventamos un Instagram de la promo, pero como significativo fue todo porque logramos que trabajen. Ellos estaban muy como a la deriva en muchas materias, entonces era como que se sentía como que este año no pasaba, no habían ido a la escuela, no aprendían,
no les interesaba, entonces fueron, estaban muy enojados, entonces la idea fue que ellos contaran que algo se llevan de la escuela, que la escuela no los había abandonado, que estábamos, que con Gabriela respondíamos los mensajes, las dudas, si había dudas sobre las actividades que se presentaban a través de un video, se las subíamos al Classroom, se las explicaba todos los viernes, respondíamos los dos por WhatsApp, así que ellos accedieron a hacer las actividades y bueno, y lo que ahí les voy a compartir es el muro que ellos hicieron, que es un Padlet virtual, el cual ellos van a llevarse de recuerdo sin las palabras, porque está armado sin las palabras, y ellos tenían que poner el por qué elegían esa foto, y todos, o la gran mayoría, puso que extrañaban el levantarse temprano, aunque renegaban, el estar con los compañeros, aunque se pelearan, extrañar a la profesora que les gritaba a las 7 menos 10 de la mañana, a las 8 menos 10 de la mañana, pero extrañaban muchísimo la escuela y el contacto con los chicos. Dio la casualidad que este grupo no vivían cerca entre ellos y era como que ni siquiera se habían visto, ¿sí? Y también muchas de las fotografías fueron logros que ellos fueron teniendo durante estos 6 años. Teníamos un caso muy particular de una nena que la había pasado mal durante estos 6 años y ella estaba orgullosa de todo lo que había logrado y mucho había sido gracias a la directora, gracias a la escuela que la había acompañado y la había apoyado. Entonces, creo que si bien estaban muy reacios a hablar o a expresarse, cuando lo pudieron hacer solos, no hubo ningún problema. Es más, el texto no lo querían escribir y yo le dije, bueno, envíenlo por Classroom, que es privado porque no lo ven más que los profesores, los compañeros no lo ven, y no hay ningún problema. Y decidieron muchos ponerlo en el Padlet para que sus compañeros mismos lo vean. Y algo que me sorprendió muchísimo fue que fueron más los varones que respondieron que las mujeres, que ellos no venían trabajando en la materia y es como que nada, se descargaban y todas las clases era descargarse o porque estaban enojados, pero bueno, para mí eso fue muchísimo, al igual que cuando les llegó la consigna de hacer la bandera, manual, todos dijeron, no, manual no, te la hago en la compu, 2 minutitos me lleva. Era, no, la idea es hacerla manual, hagamos algo. A mí me pasaba como estudiante de extrañar hacer cosas manuales. Entonces, estábamos los dos en el mismo año, los dos nos recibíamos este año. Entonces, por ahí usábamos mucho ese paralelismo. Ellos me preguntaban a mí cómo hacía y yo les preguntaba a ellos. Y bueno, la verdad que la bandera la lograron hacer. Me han respondido, tengo uno de los alumnos que siempre era todo un no, profe, no, profe. Bueno, antes de llegar la ponderación, él siempre me entregaba todo y era, ahí te gusta, ahí no te gusta, bueno, buscarle la vuelta, no que la seño le haga todo, que le diga cómo hacerlo, sino ir buscándole la vuelta y la verdad que excelente, en ese sentido ellos fueron respondiendo lento, pausado, a su ritmo, pero respondieron. Y realmente fueron muy, muy sinceros en las respuestas, porque después hablando con Gabriela, que los conoce, ella me decía, la verdad que sí, son cosas que realmente pasaron en la escuela y ellos se enojan mucho porque el mural, por ejemplo, ya lo habían dibujado en la pared y de golpe se fueron un día de la escuela y no volvieron nunca más. Entonces era como que quedaron ahí, toda en el tintero les quedó. Gracias, Cari. Sigue Mariela. Bueno, yo coincido con las chicas, para mí todas las actividades tuvieron resultados muy buenos. A mí en lo personal me gustó mucho, mucho, mucho lo que hicieron los chicos en la actividad que les nombré antes, en la que tenían que hacer retrato de personas que ellos querían o que admiraban, con elementos que tuvieran en la casa, como dijo Pili, a un estilo más efímero, ¿sí? O podían hacer collage. Acá les muestro solamente el retrato de
de Cortázar que hizo Bernasconi para que tengan una idea. Por ejemplo, puso discos de jazz que le gustaba a Cortázar como Barba, una trompeta que también le gustaba tocar al escritor como Nariz, entonces ellos tenían que hacer algo similar. Pero a modo de evaluación, yo hice un cuestionario y ahí casi todos, muy poquitos respondieron otra cosa, casi todos dijeron que la actividad que más les había gustado era en la que tenían que crear ellos un cronopio, un fama o una esperanza. Yo les puse las características, digamos, de esos personajes y ellos tenían que añadir algo más a la personalidad o cambiarle el aspecto, ¿sí? Si bien yo le puse una ilustración, ellos podían hacer lo que querían y adaptarlo a sus gustos, digamos. Y a ellos les gustó mucho, mucho esa actividad. Ese personaje lo usaron en dos trabajos. En el primero lo tenían que crear y en el segundo tenían que contar una historia, que podía ser en una historieta o solamente en una viñeta sola, contar un logro de esos personajes, ¿sí? Basándonos en historietas que hizo Rep, ¿sí? Un artista de nuestro país. Él hizo historietas en base a Cortázar, ¿no? Entonces, a partir de eso, ellos hicieron lo mismo con los personajes que crearon. Entonces, bueno, ahora les voy a mostrar un poquito de lo que hicieron. Yo también hice un video, como dijo Virginia, que presentamos en la Semana de las Artes, pero también permitió que ellos vieran los trabajos de todos, porque al ser Classroom privado, digamos, o mandan ellos individualmente, no pueden ver lo que hacen los demás. Entonces, pueden verlo tanto ellos, las familias, todos los que quieran, y está disponible en la página de la Semana de las Artes. Así que bueno, Pilar, si podés proyectar, por favor. Le pedí a ella porque justo no tengo la compu ahora. Acá también podían poner texturas artificiales o naturales, retomando lo que vimos en la clase 1. Y bueno, esto fue lo que crearon. Si bien en las últimas clases tuvimos menos respuestas, en la clase 1 y 2 tuvimos muchos más resultados. Pero de todas formas estamos muy contentas con todo lo que hicieron. Y acá están las historietas. La mayoría lo que hizo fue que el personaje había ganado un premio, o algunos hicieron lo que ocurría en esta cuarentena para ese personaje. Por eso hay muchos que están en la casa, o que llegan y se lavan las manos y retrataron esas cosas. Gracias, Pilar. Muy bien, gracias, Mariela. Bueno, y llegamos a la última pregunta. En esta vamos a tratar de dejar una conclusión personal de la experiencia
que vivieron en este primer trimestre, y en esa reflexión les voy a pedir que lo piensen en términos de lo que enseñaron y de lo que aprendieron, ¿sí? En términos de enseñanza y de aprendizaje, cuál fue la huella que les dejó esta vivencia. Y en este caso le toca arrancar a Sabrina. Bien. A modo de conclusión de lo que fue esta primera práctica en el primer cuatrimestre, sin dudas, en principio fue difícil porque nunca hubiera imaginado tener que afrontar el último año de práctica, el último año de la carrera de esta forma. Habíamos tenido el año pasado las primeras prácticas presenciales, así cada uno individual. Entonces era difícil imaginarse desde la virtualidad llevar a cabo las prácticas. Por momentos era como irreal todo. Verse también como generador de contenido. En un momento el rol de docente pasa a ser como generador de contenido y estás haciendo videitos y escribiendo textos y editando imágenes. Así que bueno, fue una experiencia sin dudas súper distinta, pero muy buena. Puedo rescatar obviamente como alumna, aprendí distintas herramientas, empecé a utilizar herramientas desde lo digital que nunca había usado y que no sabía cómo usar, las pude aprender a usar. Y como docente o como, bueno, practicante, sin duda llevar a cabo la práctica, tratar de bajar los contenidos de la forma más simple, concisa, buscar las palabras, la forma de decirlo, decir, bueno, hago un videito cortito, lo más conciso posible, pensar en cómo me gustaría a mí recibir también las consignas, ponerse del lado de alumno en el que estamos. Sin duda, bueno, fue una práctica súper diferente, pero con un montón de aprendizaje, y que es una experiencia que nos marca, que quizás otros docentes no han tenido y que han tenido que ya trabajando como docentes aprender. Creo que a nosotras en el último año de práctica, aprender todas estas herramientas nos va a marcar para el día de mañana, cuando, bueno, seamos docentes y trabajemos de esto, tener la experiencia de haber sido docentes virtuales, por así decirlo. Así que, bueno, muy linda experiencia, y bueno, eso es lo que puedo decir. Gracias, Sabrina. Sigue Virginia con su conclusión. Bueno, un poco lo que dijo Sabri, todas en un primer momento fue un poco frustrante, todas queríamos pisar un aula de la escuela de arte y de prácticas también. Lo que sí me llevo es que se haya llevado a cabo igual de esta forma virtual, porque si me hubiese recibido el año pasado, este año me tenía que enfrentar con esto igual, así que la experiencia está. Bueno, obviamente que después empezó a disfrutar. En un momento sí fue frustrante, pero después me daba cuenta de que yo me niego mucho a la tecnología y tuve que tomar recursos de todos lados, preguntar, investigar, y se pudo hacer. No era un imposible, que yo creía, pero se podía lograr. Y después esto de que dice Sabri, de también de escribir lo más, yo redactaba y hacía videos a la par, explicando lo mismo que redactaba, pero quería hacerle llegar mi voz, por lo menos, que por ahí es un poco más explícito que leer, porque en el leer también había que aclarar demasiadas cosas. El lenguaje es totalmente distinto y yo preferí que escuchen mi voz, por lo menos. Así que bueno, creo que de todas formas todas aprendimos algo y que estuvo bueno pasar por esta experiencia. Gracias, Virginia.
Continúa Karina. Sí. Como estudiante fue al inicio muy frustrante todo, la verdad. Me di cuenta que yo de tecnología nada, tuve que salir a buscar ayuda porque no sabía usar nada. Vi que los chicos nada, sacaban un programa para todo, tenían un programa abajo de la galera para todas las aplicaciones, para todo, así que fue ayornarme a eso. Y después ver cuando los chicos no te respondían como practicante, también decir, bueno, agarrar a la docente y decirle, bueno, a ver, pero vos entendiste la consigna, la expliqué bien y darnos cuenta de que no, que en realidad no era que nosotros lo hacíamos mal, sino que era todo el contexto a lo que nos llevábamos, así que fue gratificante por un lado decir, bueno, buscarle la vuelta y que con el tiempo ellos me escribieran por WhatsApp porque no se animaban a hablar en las reuniones o me hablaran en las reuniones. He logrado que me pongan la camarita, así que para mí eso ya era todo. Era sumamente satisfactorio. Así que creo que con el paso del tiempo de lo frustrante fue pasando a muy satisfactorio con respecto al curso porque fue algo que me llevo, inclusive ellos cuando yo les dije el otro día que ya terminábamos, que no había más, uno de los chicos me escribe y me dice, si necesito ayuda, ¿te puedo escribir igual? Entonces digo, bueno, a ver, me daba muchísima pena dejarlo. Entonces con Gabriela dijimos, bueno, podemos llegar a hacer otra cosa, igual, no importa, tiremos hasta noviembre para no dejarlo solo. Inclusive ellos se reían conmigo porque le digo, nos recibimos todos este año, chicos, le digo, yo también, ustedes también, virtual. Le digo, en febrero cuando vayan a buscar el diploma yo voy y ustedes vienen al mío, total es cruzarnos la calle porque estamos enfrente y ellos molestando, o sea, riéndose, dice, no, vos avisanos si te vamos a tirar huevo, no importa que sea en febrero, vamos igual. Pero bueno, fueron esas cosas que costó mucho porque yo venía con ellos desde mayo, pero llegamos ahora y fue re lindo esa parte porque te das cuenta que ellos valoran muchísimo esta situación. De decir, bueno, profe, es sábado, pero respondeme enseguida y no te molesto más. Bueno, sí, dale, ¿para qué prendo la compu? No hay problema. Pero ellos sabían que yo a la mañana estaba, así que esas cosas fueron muy buenas. Gracias, Cari. Bueno, continúa Mariela con su conclusión. Mari. Sí, yo coincido con las chicas porque se hizo difícil al principio. Primero porque, bueno, uno extraña estar ahí con ellos, tanto al principio con el diagnóstico, pasar por los bancos, ver qué hicieron, hacerle preguntas, hablar no solo de la materia, sino de otras cosas. Y también en el cierre, uno siempre va, hace un picnic, les regala algo, hacemos una muestra. Y bueno, de todas maneras quedó pendiente eso, con Lili dijimos, si se llega a retomar en algún momento, que lo íbamos a hacer, pero bueno, ya por este año no creo que suceda. Y también, bueno, estaba la problemática de que cambió el tiempo 100%. Antes uno iba, estaba ahí 1, 2 horas y listo. A lo sumo se llevaba las cosas para corregir, pero en este contexto es como que uno está conectado todo el tiempo y te hacen preguntas a cualquier hora. Y está bien, porque estamos todos desacostumbrados y en otra sintonía. Y bueno, y también el hecho de que no se ve tanto un feedback o una respuesta, como que yo un montón de veces dije, uy, habrán visto el video, les habrá gustado, habrán entendido, y cosas por el estilo, pero en algunas ocasiones, algunas de las chicas, más que nada, me ponían, me divertí mucho en esta actividad, me gustó hacer esto, y cosas por el estilo, o te dabas cuenta que había mucho entusiasmo, de que le ponían mucho detalle tanto a la explicación o a la descripción que hacían o a los trabajos, y también ver esas respuestas que decían ¿cómo se llama? En el cuestionario, que me dijeran me gustó tal cosa, tal otra, eso me ayudó un montón. También rescato el vínculo con la docente, con la que nos seguimos hablando, para hablar tanto, por ejemplo, de actos públicos y de esas cosas, o de talleres, y bueno, siempre estuvo presente
y tuvimos que trabajar en conjunto en varias cosas, ¿sí? Porque teníamos que estar las dos resolviendo ciertas problemáticas o pensando qué le habrá pasado a tal alumno, cosas por el estilo. Y bueno, también, como decían las chicas, conocer nuevas herramientas y estar, qué sé yo, forzadas, porque es como un pendiente. Uno siempre decía, bueno, algún día voy a hacer esto, voy a aprender a hacer tal video y qué sé yo, y esta vez como que no tuvimos otra alternativa, pero bueno, creo que sobrevivimos y la pasamos bien. Logramos pasar por esto y todos aprendimos, tanto los chicos como los docentes, como los orientadores, los practicantes, todos. Muchas gracias, Mariela. Bueno, continúa Pilar. Así es. Bueno, yo creo que es como también una recopilación de todo lo que dijeron mis compañeras, sobre todo en esta, digamos, instancia de aprendizaje que es, nos atraviesa, como dijo Mariela, a los estudiantes, a los docentes, nos interpela a todos, no es algo que separe a nadie. Así que creo que fue eso, digamos, de alguna manera nos pudimos adecuar, es como un proceso de adaptación para poder continuar de la mejor manera posible el ciclo lectivo que sigue transcurriendo de manera tan atípica. Como estudiante y practicante creo que me vi como en la situación de reacomodar la manera de preparar y organizar una clase, tanto para la entrega a mis docentes como para los alumnos, como decía Mari, esto de la comunicación sincrónica, por así decir, que nos está faltando de la presencialidad, ese vínculo que se da solo de esa manera y que, bueno, a través de una computadora, de la ausencia, ¿no? Del tiempo que se alarga tanto, y que, bueno, es como que no genera la misma sensación y el ida y vuelta en todo sentido. Y bueno, como dijeron las compañeras, también esto de aprender a utilizar diferentes herramientas, las digitales, es como que de alguna manera esta situación nos obligó a eso, más allá de ser personas que estamos, digamos, habitando la tecnología y que es algo que tenemos que usar sí o sí, hay ciertas herramientas que no conocemos y bueno, esta manera de enseñar y aprender también atraviesa eso, tener que aprender a usar otras herramientas y bueno, creo que como huella aún sigo sintiendo quizás esos nervios de tener que presentarme o preparar un video o bueno, quizás no tanto en esas prácticas, pero sí en las que vienen. Y bueno, creo que eso también, ¿no? Es el dinamismo constante del aprendizaje en la incorporación y también la necesidad de producir nuevas alternativas para mejorar la comunicación a través de la virtualidad que no sabemos cuándo va a terminar. Nada, creo que es eso. La flexibilidad, la permeabilidad también, por así decir, de estas nuevas adversidades que, bueno, es como lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, como no tenemos consultas, a mí me gustaría cerrar dándoles una conclusión. Me parece que en este momento yo lo que pienso es que resaltar que aunque nos encontramos con un montón de dificultades, aunque trabajamos en un contexto adverso y aunque hayamos arrancado con un montón de inseguridades, no solamente las practicantes, sino también las profesoras de práctica, yo creo que este grupo de alumnos realmente supieron estar a la altura de las circunstancias. Demostraron tener ya desde este último año del profesorado un posicionamiento docente, demostraron trabajar con responsabilidad, con la responsabilidad que implica el rol,
demostraron mucha empatía y además se adecuaron a la realidad y a la realidad de cada uno de los contextos, que era única. Y lo más importante, me parece que lo hicieron apoyándose mutuamente, porque nosotros como profesoras de práctica también utilizamos distintos medios, tenemos un Drive, tenemos un grupo de WhatsApp, y a mi juicio lo más importante es que supieron trabajar en equipo, ayudándose y obviamente construyendo una comunidad de aprendizaje. Así que bueno, yo las quiero felicitar, todos nos vamos con distintas experiencias y las seguimos construyendo porque ahora viene una segunda etapa de prácticas. Y bueno, si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerles, recordarles que mañana tenemos otro conversatorio, que mañana nos van a acompañar, ya les digo, Macarena Arriagada, Cindy Castro, Evelyn Fur y Yeshua Pagano. Así que bueno, los invitamos a todos, mañana a las 17 estaremos en línea, ¿sí? Hasta pronto. Adiós, Adiós. gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a todos.